Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias porque nos dan la oportunidad de estar nuevamente aquí. Cierta vez, un jefe de una aldea era el hombre al que todo el mundo lo veía y decía mis respetos. Pero conocemos un dicho, ¿verdad? Y yo creo que lo voy a utilizar para hacer referencia a eso. Un dicho por ahí que dice: no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y pues este señor le pasaba lo mismo. En su aldea él era el jefe, él era el que mandaba, él tomaba las decisiones. Y había gente que le aplaudía y decía: bien, has hecho las cosas bien. Pero había gente que lo miraba con desprecio y decía: tú haces lo que quieres, eres un hombre déspota. Porque tienes el poder, haces lo que quieres a la hora que quieres. Vamos a dejar que terminen algunos de platicar, ¿verdad? Para regresar nuevamente al tema. Desde aquí se alcanzan a ver algunos platicando. Vamos a dejar que termine. ¿Está bien? Yo creo que ya. Bueno, entonces a ese líder había gente que lo quería y había gente que no lo quería. Había gente que decía: no, es que tú haces lo que quieres, como tienes el poder haces lo que quieres, cuando quieres, a la hora que quieres. Había una ley que él mismo había puesto, que si a alguien se le encontraba haciendo maldad, un daño o robando, en el parque o en la plaza, se podría decir, de esa aldea, habían mandado a colocar un poste grande que no se movía. En ese poste a la persona lo amarraban, le quitaban la camisa y todo el pueblo, cada uno de los aldeanos del pueblo, pasaba a golpear a la persona con una vara una sola vez. Ese era el castigo que había. Una tarde una mujer salió y le dice: oiga, señor, mis gallinas se están perdiendo. El hombre dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? En este pueblo nunca se escucha de robos, pero sí, mis gallinas se están perdiendo. Al día siguiente se acerca alguien y le dice: señor, mis borregos se están perdiendo, me hacen falta 2. Yo ahí los tenía y ya no están. Entonces el hombre convocó a una reunión y dijo: nunca se había dado esta situación en este lugar. Y el día que sepamos quién está robando, lo vamos a traer allí al poste del castigo. Y ya no va a ser uno, van a ser 2 latigazos por persona. ¿Te imaginas una aldea? Más o menos unos, ponle muy pocos, 50 personas, 100 latigazos. De repente una noche alguien escuchó en la propia casa del jefe que estaban abriendo el corral. Y el jefe no quiso salir para esperar a ver quién era el que estaba robando. De repente, cuando el jefe ya sabía o había pensado que ya había robado, salió y alcanzó a ver una sombra que iba corriendo. Y lo siguió, tocó una campana y la gente del pueblo salió para seguir al ladrón. El jefe de la aldea tenía un hijo que padecía de sus facultades mentales. Y cuando alcanzaron al ladrón, se dieron cuenta que era el hijo del jefe. Y aquella gente que no le caía muy bien al jefe se empezó a reír, porque así es la maldad. Cuando una persona me desagrada, nos da gusto verlo sufrir, que como cristianos eso no debería de ser. Cuando una persona tal vez no nos agrada, tampoco nos debe de agradar cuando sufre, sino debemos de orar para pedirle a Dios que esa persona deje de sufrir y que me agrade de alguna manera, porque somos cristianos. Pero en aquel lugar, la gente cuando vio que era el hijo del jefe comenzó a reír. Vamos a ver si realmente es un buen jefe, si realmente va a poner el ejemplo. El día de mañana temprano a su hijo lo va a amarrar en ese poste y lo van a latigar. 2 veces dijo.
Los que eran buenos y tenían la amistad y querían al jefe le decían: Señor, no tiene por qué castigarlo, su hijo padece de sus facultades, no lo haga. Pero él sabía que si no lo hacía, la gente que estaba en contra iba a empezar a decir que él no lo hacía porque tenía el poder de dejar o de hacerlo o de dejar de hacerlo. La gente se levantó muy temprano y se reunieron en aquella plaza. De un lado estaban los que le decían: no lo hagas, por favor, tu hijo está enfermo, no es su culpa, padece de sus facultades. Pero del otro lado estaba la gente que decía: no, cumple la ley, te tocó ser jefe, tienes que cumplir la ley tal cual como tú mismo lo dijiste. Nadie creía que lo fuera a hacer. Algunos porque pensaban que iba a seguir el ejemplo diciendo: está enfermo, no lo hagas. Y los que están en contra de él pensaban que no iba a hacer porque era su hijo. Entonces aquel hombre muy temprano llevó a su hijo hasta aquel poste de la plaza, buscó un látigo o un palo que no se quebrara tan fácil y lo amarró en el poste. Y dio la orden y dijo que todos se colocaran en una línea y que cada uno iba a pasar y darle 2 latigazos a su hijo para que se pagara el precio de que el hijo había cometido pecado. La gente no lo podía creer. Y había gente que, aún viendo que había entregado a su hijo, ahora había comenzado a hablar: ¿cómo es posible que vaya a entregar a su propio hijo? ¿Cómo es posible que vaya a permitir que ese indefenso joven vaya a ser golpeado por algo que realmente él no lo ha hecho adrede? Pero cuando llegó la hora del primer latigazo, el padre detuvo a la persona, se quitó su camisa y abrazó a su hijo. Y así uno a uno fue pasando, y el padre recibió el castigo de los latigazos por su hijo. Cuando la gente vio esa acción, se dieron cuenta que realmente el líder, la persona que estaba al frente, era un hombre justo, lleno de amor y de misericordia, porque había cumplido la ley tal cual como él lo había dicho, pero no había permitido que un inocente fuera latigado solamente porque sí. Él recibió los latigazos, y así la gente pudo conocer el amor de aquel jefe que tenían al frente. Sabes, queridos hermanos, tú y yo tenemos un jefe lleno de amor y de misericordia como el jefe de esa aldea. En Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, la Biblia dice que la serpiente era astuta más que cualquiera de los animales del campo. Tan astuta era la serpiente que esperó el momento adecuado para poder acercarse a Eva. Dice la Biblia, ustedes pueden ir leyendo, yo solamente voy a ir parafraseando. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios dijo que no comas de ningún árbol? A lo que la mujer responde: Dios dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás ni le tocarás, dice la mujer, porque el día que comieres de él, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Dios le había dicho esto a Eva y a Adán, ¿sí o no? Se lo había advertido. Eva, Adán, miren cuántos frutos preciosos, lindos, bonitos tienes, de todos puedes hacer, pero de ese árbol que está en medio, de ese árbol no quiero que comas. Yo te lo pido, come de todo menos de ese árbol, porque el día que tú comas ciertamente morirás. Pero la Biblia dice en el versículo 1 que la serpiente era ¿qué cosa? Primer problema del ser humano es separarse de Dios, separarse de aquel que es su protector. Eva se encontraba solos, lejos de su marido, lejos de su esposo. Por eso también es que la iglesia dice que debemos de ir de 2 en 2, porque si uno resbala y cae, allí está el otro para levantarlo. Y Eva ese día estaba sola.
Yo le decía a los hermanos temprano donde estábamos reunidos, yo me imagino que mientras la serpiente le decía a Eva, mira, este fruto, Dios ha mentido. Porque Dios sabe que el día que tú comas de este fruto, tus ojos se van a abrir y serás como Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Yo me imagino que cuando la serpiente termina de hablar, le pega la mordida al fruto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos seguimos el ejemplo que los demás hacen. ¿O no es así? Es fácil que te digan, el problema es para convencerte. Y yo le decía a los hermanos, ¿no me creen? Recuerden cuando se para ahí alguna placita ahí en el centro y viene aquel que dice, mira este palo de la serpiente, mira amigo, si tú lo tomas, si tú lo bebes, mira el milagro que hace. ¿Y qué hace con el palo? Comienza a darte el ejemplo. Lo parte, lo pica, lo echa al agua y el agua se limpia. Así se van a limpiar tus riñones, tu estómago. Y la gente dice, no, vamos a comprarlo, mira cómo se limpia el agua de la coca, mira cómo se hizo. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que es más fácil convencer cuando tú estás dando el ejemplo. Entonces yo me imagino que mientras la serpiente le decía a Eva, mira, no pasa nada. Dios sabe que el día que tú comas de este fruto, te vas a volver como Dios. Y mientras la serpiente come, en la mente de Eva comienza a dar vuelta. Bueno, ninguno de los animales del campo habla, solamente esta serpiente, pero ya comió del fruto. Es algo maravilloso. Entonces si yo como, ¿qué pasará? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el diablo es astuto? Entonces la Biblia dice que Eva toma el fruto y come. Y no solamente se quedó con eso, sino que cortó un nuevo fruto, llevó el que ya estaba masticado, no sé, y fue donde estaba su esposo Adán. Mira Adán, ¿te acuerdas del árbol que Dios dijo que no comiéramos? No pasa nada, yo lo acabo de comer y estoy bien. Y hace lo mismo Eva, que Adán le da una mordida al fruto. Adán ve que a Eva no le pasa nada y dice, bueno, vamos a comerlo, y lo come. Cuando ellos lo han comido, se encuentran desnudos. La Biblia dice que Dios llamaba a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Cuando Adán se dio cuenta que ya no podía seguir escondido de Dios, sale y le dice, Señor, aquí estoy. Es que escuché tu voz y ¿qué cosa? Escuché tu voz y tuve miedo porque estábamos desnudos. Dios se le queda viendo y dice, espérate tantito. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del fruto, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? La paga del pecado es la muerte. Pero dice el versículo en la Biblia, mas la dádiva de Dios, en su infinito amor y su misericordia, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre la mujer y su simiente, esta te herirá en la cabeza. ¿Y qué cosa? Dios le dice al hombre, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Eva? ¿Que no escuchaste que ibas a morir el día que comieras? ¿Que no escuchaste que tu vida iba a terminar el día que probaras el fruto? Yo me imagino a Adán y Eva llorando, Señor, perdónanos. Es que la serpiente es astuta y nos mostró, nos dijo, el fruto es bueno. Perdónanos, Señor, por favor. Pero en su infinito amor y su misericordia también Dios es un Dios justo. Y cuando dice que algo se va a hacer, se tiene que llevar a cabo. La Biblia dice que el Señor colocó un ángel en ese huerto y sacó a Adán y a Eva de ellos. Le dijo a la mujer, con dolor darás a tus hijos, con el sudor de tu frente, le dijo a Adán, espinos y cardos tendrá la tierra. Pero no te preocupes, Adán, no te preocupes, Eva. Yo he provisto la muerte de alguien para que tú puedas ser libre de la muerte eterna. Y saben, la Biblia dice que después de que Adán y Eva se encontraron desnudos, el Señor, ¿qué hizo con ellos? ¿Te has preguntado de dónde sacó la ropa el Señor?
fue el primer sacrificio que hubo en el jardín del Edén. Fue el inicio de la expiación del pecado de la humanidad. Dios sacrifica un cordero para Adán, para vestirlo. La desnudez de Adán no es desnudez solamente física, sino desnudez del alma. Adán había sido pecador, se había vuelto un hombre pecador. Dios lo limpia por medio del sacrificio de ese cordero. ¿Recuerdas lo que hacía el sumo sacerdote? Llevabas el cordero a la puerta del altar, él degollaba, tomaba la sangre, esparcía la sangre, y el día del Yom Kippur limpiaba esa sangre, expiando así el pecado de la humanidad. Lo mismo hizo casi Dios ese día de que Adán y Eva pecaron. Le estaba dando una nueva oportunidad de vida, pero para eso alguien tenía que morir. Y los primeros que murieron fueron esos dos pobres corderos, expiando el pecado de Adán y Eva, en simbolismo de aquel que un día vendría como un niño, crecería y moriría en la cruz del Calvario. San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese jefe hoy está delante del Padre desde el 22 de octubre de 1844. Y cuando el hermano Rodas peca y se arrepiente, él va delante del Padre y dice: mira, papá, mis manos, los clavos, mira mis pies, mira mi costado. El espíritu de profecía dice que la única imperfección que habrá en Dios serán las marcas de los clavos que los traspasaron, porque esa será el ejemplo, o mejor dicho, será el testigo del amor de Dios hacia la humanidad. Yo no sé cuántos de nosotros somos como Adán y Eva. Pecamos a pesar de que sabemos que ya es pecado. Es que yo veo que otros lo hacen, hermano Felipe, y como otros lo hacen, yo ¿por qué no? Como otros comen lo que no se debe de comer, yo ¿por qué no lo voy a hacer si el hermano lo hace? Si el hermano es encargado y comete pecado, también yo tengo que pecar. La serpiente la comió y no le pasó nada, yo también lo voy a comer. A Eva lo comió, no le pasó nada, yo también lo voy a hacer. El problema de la humanidad es que siguen el ejemplo de las personas equivocadas. ¿Quieres seguir el ejemplo de alguien? Sigue el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Quieres hacer las cosas bien? Entrega tu vida al Señor. Ya el Señor proveyó para ti y para mí la vida, y la vida eterna. No importa qué tan lejos hayas llegado, no sé cuánto ya hayas pecado, no sé cuántas veces hayas caído. Lo único que yo sé, que Dios ya proveyó para ti el cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario. Y ese mismo Dios que murió como cordero, hoy está siendo de sacerdote, intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Hoy es el día en que tú debes de ponerte a cuentas con Dios. Señor, perdóname, he cometido pecado. Sé como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se vio perdido, ya no hallaba qué hacer, dice que hasta elaboró un discurso: iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus asalariados, Padre. Y cuando llegó al Padre, la Biblia dice que el Padre lo abrazó, le puso un anillo, lo mandó a vestir, hizo una gran fiesta. Dios te espera con los brazos abiertos. Él ya proveyó la salvación para la humanidad, para ti y para mí. Pero para hacer esto algo activo en tu vida, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El regalo está allí, hermano Felipe. Depende si tú quieres abrir ese regalo y hacerlo tuyo. Depende de ti. Nadie va a obligarte. Es que el diablo no me deja. Por más que yo quiero, por más que yo intento, por más que yo le hago, el diablo no me deja. Déjame decirte, querido hermano, que el diablo no te obliga a hacer nada.
El diablo te pone la prueba enfrente. Tú decides si hacerla o no. Él jamás va a venir y va a poner tu mano encima de un billete para que te lo metas a la bolsa, porque no puede. Está limitado. El que acepta hacerlo eres tú. Dios tiene el poder, es todopoderoso, pero porque te dejó el libre albedrío, tampoco viene y te jala de la oreja y te dice: vamos a la iglesia, bautízate. Yo ya morí en la cruz, me tienes que hacer caso. No, porque si Dios así lo hiciera, ahí se encuentra el diablo y dice: espérate, Señor, le diste libre albedrío al hermano Rodas, al hermano Felipe, al hermano Cando, ¿por qué lo estás llevando por la oreja? Permite que ellos decidan. ¿Para qué le diste libre albedrío? Así es Dios de amor y de misericordia. No permite que el diablo te obligue a hacer cosas que tú no quieres, pero tampoco él te obliga a que tú hagas lo que él quiere que hagas. El Señor ya proveyó para ti y para mí la salvación. Depende de ti querer aceptarlo. Adán y Eva fueron los primeros que pudieron sentir ese alivio de decir: ya hay alguien que va a salvarme, hay alguien que va a sacrificarse por mí. Ahora nos toca a nosotros, queridos hermanos, en esta tarde, amigos especiales, aceptar el sacrificio de Cristo, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús y decirle: Señor, acepto tu sacrificio. ¿Te gustaría decirle al Señor en esta tarde: Señor, acepto tu sacrificio? Les invito a que nos coloquemos de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar la reflexión. Oremos. Señor y Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, aun cuando somos pecadores, tú nos sigues amando, pues la Biblia dice, Señor, que amas al pecador pero aborreces el pecado. En esta hora una vez más hemos visto tu amor y tu misericordia a través del derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario. No fue algo que se te ocurrió así nada más porque sí. Fue algo, Señor, que ya tú habías provisto, habías planeado por si el ser humano caía en pecado, y lo llevaste a cabo, Señor, tal cual como lo planeaste, todo para darnos vida y vida eterna. Pero San Juan 3:16 es claro, Señor, cuando dice que solamente es para que todo aquel que te acepte, para que todo aquel que diga: Señor, te necesito, para que todo aquel que vaya a ti, haga un pacto contigo, caiga de rodillas y acepte ese sacrificio, pueda tener vida eterna. Acompáñanos pues, Señor, en esta hora. Bendícenos. Gracias por este lindo sábado que nos has permitido pasar hasta este momento. Sé pues con cada uno de los miembros de iglesia de este distrito y con cada uno de nuestros amigos especiales que hemos llevado, Señor, a cada uno de nuestros grupos pequeños, de todo el distrito, de toda la iglesia. Bendícela, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, es mi deseo y oración. Amén.